Tal, chicos? Buenas noches, administradora. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Listo, perfecto. Gracias. Voy a, bueno, este es un rápido repaso, ¿no? Nos han dado material para un repaso así rapidito. ¿Qué tal? Ah, Buenas noches. Así que vamos, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir viendo los ejercicios, ¿no? Vamos recordando un poquito de repente la parte de los temas de esos ejercicios, ¿no? Y luego también tenemos cualquier pregunta, consulta. Así que chicos, no duden por favor en escribir. Incluso si yo estoy explicando, apenas termine algo, tengan dudas, escríbanlo en el chat para poder absorber sus dudas, ¿sí? Escríbanlo en el chat y ahí lo conversamos. Ahí los veo. Bien, entonces, a ver, voy a proyectar. Voy a proyectarles. Mm, aquí. Y vamos a ver acá. Me dicen si pueden ver la diapositiva. Sí, me indican, ¿todo bien? ¿Se puede visualizar? A ver ahí. ¿Qué tal, chicos? A ver, por ahí, Alejandra. Alejandra, ¿sí? Alejandra, Maricielo, ¿qué tal? Ya, sí se ve, listo. Entonces comenzamos, ¿ya? A ver, primero vamos un poco a la teoría de materia, ¿no? Es el primer ejercicio. A ver, ¿cuál sería su clave, chicos? ¿Cuál sería su clave? A ver, vamos leyendo y me van dando sus claves, ¿ya? Dice, los gases forman mezclas homogéneas, ¿verdadero o falso? El diamante es una sustancia simple, ¿verdadero o falso? Las mezclas tienen composición química definida, ¿verdadero o falso? Los compuestos se pueden descomponer en elementos, ¿verdadero o falso? A ver, chicos, vayan viendo y me indican. Soy la profesora Lilian Gutiérrez del curso de química. De repente por ahí algunos me conocen, algunos no. Ahí les dejo mi nombre. Bien, chicos, a ver, ¿cuál sería entonces para la número uno? Nuestro primer temita de materia. A ver, por ahí, vamos participando sin miedo al éxito, por favor. Enanito, claro, enanito, pues, ¿no? Muy bien, Mariciela, así es. A ver, ¿quién más? ¿Todos seguros igual? ¿Sí? Bueno, sabemos que la mezcla de gases siempre va a formar mezclas homogéneas, ¿no? ¿Sí? Por ser gases, por mezclarse a nivel atómico, a nivel molecular, pues, ¿no? Por eso siempre van a ser homogéneas. El diamante es una sustancia así, pero ya sabemos que el diamante solo tiene carbono. Entonces, si solo es carbono, es un elemento, una sustancia simple, ¿no? Verdadero. Las mezclas tienen composición química definida. No, las mezclas no tienen definida la composición. Más bien son composición variable, ¿no? Los que tienen la composición química definida son los compuestos, ¿no? Entonces eso es falso, obviamente. Y los compuestos se pueden descomponer en elementos. Eso es cierto, ¿no? Cualquier compuesto, de repente químicamente, se podría dar una reacción y podría descomponer un compuesto en sus elementos correspondientes. ¿Bien?
Muy bien, entonces enanito para la número 1, ¿ya? Número 2, a ver, ahora ¿quién se anima? A ver, creo que todos uno por uno podemos participar ahí. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería su clave? A ver, propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia, la magnitud de las propiedades intensivas son aditivas, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia. Recuerden que nosotros teníamos dos tipos de propiedades, ¿no? Las propiedades, o sea, una clasificación de la materia, de las propiedades era propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿no? Unas eran intensivas y otras eran extensivas. ¿Cuál era la diferencia? Que una dependía de la masa de la materia, y otras no dependían, ¿no? Eran intensivas, decían, ¿no? O sea, no dependía de esa masa. Y teníamos, por ejemplo, podía ser, a ver, ¿quién me dice una intensiva y una extensiva? Una intensiva primero, una propiedad intensiva. A ver, chicos, que recuerden. Cualquiera. La que se les venga a la mente. A ver, una propiedad intensiva. ¿Qué tal? ¿Están por ahí? Creo que ya terminaron todo, ya. Ya terminaron todo o se han ido a tomar su break, chicos. ¿Qué pasa? Muy bien, la temperatura, claro, la temperatura. ¿Mm? Sí, ¿no? La temperatura, ujú. La densidad. La densidad, muy bien. Claro que sí. La densidad es intensiva. Es la relación de dos extensivas, pero la relación es densidad y es intensiva. Muy bien. Así es. ¿Qué otra más? A ver. Bueno, una extensiva, a ver. La más conocida, ¿no? ¿Se acuerdan que una siempre le ponía ahí la inercia, decían, ¿no? Y, por ejemplo, la masa, el volumen, ¿no? Porque ellas van a depender de qué? Van a depender de la cantidad de materia que tengas, ¿no? ¿No? Cantidad de materia, si la materia es mayor, más grande, mayor masa o mayor volumen, y también mayor cantidad de sustancia, mayor masa, mayor inercia, ¿no? Así es. Entonces, eso es extensivo cuando depende de la masa, intensivo cuando no depende de la masa. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de las masas, yo tengo, digamos, 100 gramos de agua y tengo 1000 gramos de agua. ¿Es aditivo? ¿Puedo sumar y al final tener la masa total? Claro que sí, ¿no? En el caso del volumen, algo similar, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces, las extensivas, ¿quiénes son aditivas? Las extensivas, ¿no? Ellas son aditivas. Pero si, por ejemplo, yo tengo la densidad del oro, tengo la densidad de una barra de oro, de 1 kilo, es decir, ¿no? Y tengo la densidad de otra barra de oro de medio kilo. ¿Tengo que sumar las densidades para tener una densidad total de todo el kilo y medio de oro? No. La densidad es la densidad, ¿no? Simplemente lo junto y no necesariamente va a aumentar la densidad, va a seguir siendo la misma densidad del oro, ¿no? Una sola densidad, intensiva, y no es aditivo, ¿no? Bien, entonces, las propiedades extensivas, dice, dependen de la cantidad de sustancia, eso es verdadero. La magnitud de las propiedades intensivas son aditivas, eso es falso, ¿no? Y por último, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia, eso es verdadero. No dependen, ¿no? Las que dependen son las excesivas, no dependen, las intensivas no dependen. Muy bien. Listo, chicos, por lo tanto, clave ahí, casita, ¿no? Para confirmar lo que ya probablemente ya han trabajado ustedes. Número 3. A ver, ¿alguien encontró aquí la clave? ¿Cuál es la clave? Enanito. Aditiva se refiere a cambiar
cambia si hay más masa, claro, o sea, si hay más materia. Aditivo quiere decir si tú puedes sumar las propiedades, ¿no? En este caso, pues, puedes sumar los volúmenes, puedes sumar las masas, ¿no? Hasta sumando las propiedades. A eso se refiere, así es. Si hay más masa, si hay más cantidad de materia. Entonces, las propiedades que sí puedes hacer aditivas son justamente las extensivas porque dependen de la masa, mientras que las intensivas no son aditivas. Así es. ¿Mm? Así es, mi estimado Rodrigo. Bien, a ver chicos, acá los cambios de estado, ¿no? ¿Se acuerdan todos los cambios de estado físicos? Todo lo que habíamos visto, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos a poner el correcto e incorrecto, ¿ya? Sólido, líquido. Cambio de sólido a líquido, ¿es fusión o no es fusión? ¿Correcto o incorrecto? A ver, díganme ustedes. Póngame, si no, póngame C nomás, correcto. C o I, ya, para abreviar. A ver, vamos, participen. ¿Correcto o incorrecto? De sólido a líquido. ¿Ese está bien o no? ¿Le damos check? ¿Qué Sí, dicen? profesora. Muy bien, correcto, así es. De sólido a líquido es fusión. De gas a sólido. De gas a sólido. Recuerden que cuando pasábamos directo, ¿no? ¿Se acuerdan? De gas a sólido, ¿no? O también ustedes tenían de sólido a gas en el esquema, ¿no? Había un paso directo, ¿no? ¿Se acuerdan? De sólido a gas, yo le decía sublimación, ¿no? Y de gas a sólido, o sea, el regreso, lo vamos a poner en uno solo, ¿ya? Para no confundirnos. Para recordar un poco el esquema que siempre se pone, ¿no? Y el regreso de gas a sólido le llamábamos, ¿qué cosa? Sublimación inversa, ¿no? Sublimación inversa. O también algunos le ponían deposición, ¿no? Deposición. ¿Sí? Bien, entonces, de gas a sólido, como está aquí, es una deposición. Eso también sería correcto, ¿no? Ya está. De líquido a gas, vaporización. Un líquido pasa a estado gaseoso, se está vaporizando. ¿Qué dicen? ¿Correcto o incorrecto? Correcto o incorrecto. A ver, de líquido a gas. ¿Qué dicen por Correcto. ahí? También correcto, muy bien, correcto. De vaporización. Ya está. De líquido a sólido. Un líquido pasa a sólido, por ejemplo, el agua a hielo, ¿no? ¿Solidificación o no es solidificación? ¿Es correcto esa denominación? ¿Qué dicen? A ver. También, muy bien. Así es, también es correcto. Y luego dice de gas, bueno, entiendo que es de gas a líquido, ¿no? De gas a líquido, dice. Un gas pasa a ser líquido, ¿no? Un gas pasa a ser líquido, ¿no? Chicos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? A ver. Uno pensaría, bueno, pero entonces la clave tiene que ser esa, ¿no? O sea, debe ser incorrecta. No, mentira. No necesariamente. Bueno, ha habido ahí un pequeño error. Licuación, me parece, profesora. No, exacto, Rodrigo, no hay clave. Uy, No hay clave. Sí, la licuación es también un estado, un cambio, perdón, un cambio, donde el gas pasa a líquido, es cierto, pero la condensación es un equivalente, es también un paso de gas a líquido. Ambos son paso de gas a líquido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Que cuando yo digo igual hacemos, recordamos, ¿no? Un poquito, ¿sí? Para no tener la duda. Cuando el gas, ¿no? Cuando el gas pasa a líquido, por efecto, digamos, de la temperatura, ¿no? O sea, cuando yo tengo un vapor de agua y comienza a condensarse, a hacerse gotitas, ¿no? Han visto en las lunas ahí de repente se empañan, ¿no? Esa es una condensación, ¿no? O en las nubes también, ¿no? En las nubes, como un estado gaseoso y luego se condensa y se convierte en lluvia, dice, ¿no? Se ha condensado, ¿no? Se ha condensado y se está volviendo otra vez líquido, lluvia. Cuando es por efecto de la temperatura le decimos condensación. Pero
También es cierto que existe la otra denominación que es la licuación, como dijo su compañero. Sin embargo, la licuación es por un efecto, digamos, de presión, ¿no? Es por un efecto de presión. A temperatura ambiente, por ejemplo, el agua es un líquido, ¿no? A una temperatura ambiente el agua es un líquido. Y la condensación solo necesité calentar un poco el agua de repente para que se haga vapor y luego se condensó porque bajó la temperatura nuevamente. Pero a temperatura ambiente es un líquido. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el gas propano? El gas propano a temperatura ambiente, ¿qué es? Es un gas, ¿no? Yo tendría que bajar mucho la temperatura, pero más que todo lo que se hace es que cosa, por efecto de la presión, se le convierte en líquido, se le licúa al gas propano, ¿no? Así es, los balones, como los balones de gas de la cocina, exacto. Hay una licuación ahí por efecto de la presión, donde el gas igualmente se convierte a líquido, pero por presión, ¿no? Para poder meterlo ahí al balón de gas. Y eso hace que también se licúe, no se convierta en un líquido, ¿sí? Entonces, eso también es correcto, chicos. O sea que ahí no hay clave, ¿ya? Es correcto. Si tuviesen puesto de gas al líquido de licuación, también sería correcto, ¿no? También sería correcto, porque ambas denominaciones sirven para ese cambio. Sí, chicos, no nos olvidemos. Listo. Bien, muy bien, jóvenes. Pasamos al siguiente. Número 4. A ver, ¿qué dice el número 4? Igualitos cambios, ¿no? Cambios químicos y físicos, ¿no? A ver, ¿cuándo es químico? ¿Cuándo es físico? ¿Cuándo es físico? Recuerda, cuando es químico, tiene que haber una reacción química. Reacción. Cuando es físico, solamente es un cambio de estado, puede ser un cambio de estado, puede ser un cambio de tamaño, o sea, por ejemplo, pulverización, algo así, ¿no? Cambio de tamaño, ¿no? O, digamos, una partición, ¿no? También del tamaño de la partícula, nada más. Esos son cambios cambios físicos, nada más, fenómenos físicos. Ujú. Eh, no necesariamente, Rodrigo, puede ser también. Lo que pasa es que la vaporización es en sí cuando tú, digamos, eh, tienes la convicción de que tú quieres pasar ese gas, ¿no? Perdón, ese líquido a gas, ¿no? Tú calientas y lo vas a pasar todo a gas. Pero la evaporización ¿no? La evaporización es más un efecto, digamos, superficial, ¿no? Es un efecto superficial. También está cambiando. Algunas partículas también están cambiando de líquido a gas, se están convirtiendo, ¿no? Están pasando del estado líquido al estado gaseoso, pero de una manera más superficial, ¿no? Por efecto de repente la temperatura del ambiente, algo así. Pero vaporización es más cuando yo tengo, ya, voy a hacer que todo este líquido pase a ser un gas, algo así, ¿no? Pero no estaría, digamos, del todo, o sea, el fenómeno en sí implica también un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado, pero no completo, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que de repente lo diferencia. Pero claro, lo correcto es decir vaporización para decir que ha cambiado completamente, ¿no? Así es. Bien, chicos, entonces, fenómeno químico, reacción química. Fenómeno físico, ajá, así es. Y fenómeno físico, cambio de estado, cambio de tamaño o también puede ser mezclas, ¿no? Cuando mezclas productos, sustancias, también hay cambio físico nada más. Por ejemplo, una dilución, ¿no? Una dilución, una solución, algo así, nada más. Bien, entonces, fenómenos químicos, sublimación, miren la denominación, sublimación del hielo seco. ¿Qué es? ¿Químico o físico? A ver, ustedes me ayudan con el Q o con el F, ¿no? Físico. Claro, mire, sublimación, a cambio de estado físico. Fermentación de la glucosa, químico. Muy bien, correcto. Dilatación, es como un calentamiento, ¿no? Calentamiento físico, así es, muy bien. El crecimiento de una planta, el crecimiento ya implica algo más complejo, ¿no? Químico, ¿no? O sea, ya está viendo ahí
la fotosíntesis para que la planta crezca y todo, y eso ya son reacciones químicas, ¿no? Disolución del zinc en ácido muriático. Ojo, si yo dice disolución, pero si el zinc yo lo pongo en ácido, va a haber una reacción química, ¿no es cierto, chicos? Muy bien, químico, así es, Alejandra, ahí está, efectivamente. El zinc en ácido, cualquier metal en ácido, va a haber una reacción química inmediata. ¿Sí? Una reacción química que por lo general siempre libera un gas, ¿no? Hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Aunque diga disolución, porque uno puede decir, ah, pero disolución es como una mezcla. No, porque el zinc, después podrías recuperar el zinc, ya no puedes, ya. Tendría que hacer otra reacción química, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que ahí la disolución del zinc, como te dicen que es en ácido, implica que hay una reacción química, porque tú sabes que el metal con un ácido va a haber una reacción. Si te dijeran, de repente mezcla del zinc con cobre, algo así, ¿no? O una aleación, ¿no? Formación de una aleación de zinc con hierro, con cromo, ahí sí sería algo solo físico, porque por temperaturas podría separarlo, es como una mezcla nada más. Pero aquí ya va a haber una reacción química. Y al haber una reacción, ya, ¿no? Aunque diga disolución, ¿no? Entre comillas, esta disolución es entre comillas, porque no es que se disuelva, sino va a reaccionar prácticamente, ¿no? Se va a disolver el zinc, que lo que implica es la reacción del zinc con el ácido, ¿no? ¿Sí? Tener en cuenta eso, ver bien de qué nos están hablando, chicos. Listo. Entonces, ¿quiénes son químicos? ¿Quiénes son físicos? ¿Me piden? ¿O químicos? Químicos. Ya, 2, 4 y 5. Clave, casita, ¿no? Sí, exacto. Es variable un poco cuando diga disolución. Ah, sí es, Valentina, tener en cuenta, ver bien qué nos dicen de disolución. Disolución, si nos dicen de repente, no sé, cloruro de sodio en agua, tú sabes que ahí no va a haber una reacción química en sí, porque tú le agregas la sal al agua y no hay una reacción, ¿no? No hay liberación de gases, ni cambio de color, ¿no? Nada, nada. O sea, solamente es una dilución. Y luego lo podrías separar también, ¿no? Entonces, analizar un poco si se puede separar o no. ¿Es una mezcla realmente o no? Porque ahí me dicen disolución, pero sí, en ácido, imposible, pues. El metal con ácido va a reaccionar, ¿no? Entonces, es como que te digan la dilución, no sé, pues del ácido clorhídrico o una mezcla de ácido clorhídrico, o una combinación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Pero yo sé que el ácido con la base van a reaccionar. Entonces, así me pongan que es una mezcla, una dilución, yo voy a saber que va a reaccionar, ¿no es cierto? Ya por la teoría de reacciones químicas, ¿no? Tipos de reacciones que se pueden dar, ¿sí? Hay que tener en cuenta el contenido, ¿no? En ese caso. Bien, chicos. Sí, entonces seguimos. ¿Les parece? Seguimos. Vamos. 5. A ver, ¿qué nos dice el número 5? Determina el número de propiedades físicas y químicas, respectivamente. A ver. ¿Cuáles son físicas? Densidad. ¿Físico o químico? Ese creo que sí. No, Físico, físico, obviamente. Físico, muy bien. Dureza. Dureza. físico, Físico también, muy bien, la dureza. Solubilidad, químico, químico. Siempre, tal vez, por ahí, no sé, sí o no. ¿Qué dicen? ¿Seguros? La solubilidad más bien como interacciones, ¿no? No necesariamente reacción, ¿ah? Cuando hablamos de solubilidad no hay reacción realmente, ¿no? Hay interacciones, sí, pero no reacciones químicas. O sea, si yo solubilizo, como les decía, ¿no? Cloruro de sodio en agua, si solubilizo incluso alguna sustancia molecular en agua, también puedo separarlo luego, ¿no? Entonces, no hay en sí una reacción, no hay un cambio. Tendríamos que tener una evidencia de que ha cambiado la sustancia, ¿no? De que ya no es la misma, ¿no? Y en este caso de la solubilidad no lo podemos contemplar así. Solubilidad va a ser, no, también ahí sería físico también, no solamente físico, chicos, ¿sí? Y bueno.
En el caso de combustibilidad, ¿no? Combustibilidad, ahí sí, pues, ¿no? Combustión, reacción de combustión, químico, ahí sí ya nos lo dice el nombre, ¿no? Punto de fusión, físico también, ¿no? Punto de fusión es físico, así es. Por lo tanto, dice cuántas son físicas, respectivamente, físicas y químicas, ¿no? Físicas 4, químicas 1. Avioncito, ¿no es cierto? Sí, avioncito. Bien, chicos. Bien, pasamos a las 6. A ver, un poco de ya la teoría atómica, ¿no? A ver, a ver. Dice, respecto a las partículas subatómicas, determine si las proporciones son verdaderas o falsas. La magnitud de la cantidad de carga eléctrica del protón y el electrón son iguales. Eso tiene que ver con las características de las partículas fundamentales. Recuerden, a ver un poco de partículas fundamentales. La masa del neutrón es mucho mayor que la del protón y la del electrón. Las únicas partículas subatómicas son el protón, neutrón y el electrón. La magnitud, ya. Son tres proposiciones, verdadero o falso. A ver, chicos, a ver, revísenlo. A ver qué me dicen por acá. Claro, exacto, sí, Rodrigo. Normalmente se guían por eso, ¿no? Cuando dicen fenómenos químicos, digamos que en un 95% de veces vamos a decir que es porque ya cambió de estado, o sea, perdón, cambió la sustancia, cambió su composición de la sustancia. Entonces, decimos, ay, ha habido un cambio y es irreversible, ¿no? Ese fenómeno. Entonces decimos es algo químico, ha habido reacciones. Y cuando es físico, es algo que puede ser reversible, ¿no? ¿No? En algunos casos, pues puede ser reversible y podría, y la sustancia no cambia, ¿no? O sea, los compuestos que están en cuestión no van a cambiar su naturaleza química, ¿no? Bien, entonces sí, ahí muchos se guían por eso, ¿no? Dicen, ay, los físicos son los que pueden cambiar reversibles, ¿no? Y los químicos que son irreversibles. Sí, sí, también eso uno se puede guiar por ahí. Bien, falso, falso, verdadero. A ver qué me dice. Muy bien, dice acá, la magnitud de la cantidad de la carga eléctrica del protón y el electrón son iguales. A ver, son igualitos. Ahí vamos a ver acá. Dice la magnitud de la carga eléctrica. La magnitud. A ver, si hablamos de magnitud, ¿qué decimos? La carga eléctrica del protón y el electrón son iguales, ¿no? Pero la magnitud viene a estar dada por, digamos, el signo también. ¿Está dada por el signo o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿O es independiente? Yo me acuerdo que la magnitud hablaban, era como un valor absoluto, ¿no? Magnitud es la cantidad nada más, ¿no? ¿O tiene que ver también el signo? Claro, es magnitud nomás, pues. Entonces es la cantidad. Y la cantidad y la carga del protón y el electrón justamente son iguales. Lo que son diferentes, ¿por qué son diferentes? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Pero la magnitud de carga en sí es igual, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere a eso, a la magnitud de la cantidad de carga, ¿no? Ahora, si te dijeran la carga eléctrica del protón y del electrón son iguales, eso sí no puede ser correcto, porque uno es una carga eléctrica positiva y el otro es una carga eléctrica negativa, aunque en magnitud, ¿no? En cantidad sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar ahí? Ahí tenemos que poner que es cierto, pues, ¿no? Porque decimos la magnitud, cantidad de carga eléctrica del protón y el electrón son iguales, sí, la magnitud, no el valor en sí de la carga. Las cargas son opuestas, pero sí la magnitud es igual. La masa del neutrón es mucho mayor que la del protón y del electrón. Bueno, el neutrón sí es mucho mayor que el electrón, pero no es mucho mayor que la del protón. Es bastante similar, o sea, es ligeramente mayor. Entonces, al decir mucho mayor, ya estamos anulando esa proposición, ¿no? Mucho mayor que el protón, no, eso sería falso. Y luego,
Las únicas partículas subatómicas son el protón, el neutrón y el electrón. Realmente, si me hablan de partículas subatómicas, no. Partículas subatómicas son cientos, ¿no? Más de 100 son, más de 100 partículas subatómicas. Las que son el protón, el neutrón y el electrón, estas son las partículas subatómicas fundamentales. Acuérdate de eso, fundamentales. Fundamentales. Ajá, exacto. Así es, Valentina. Exactamente. Magnitud se refiere a la cantidad, ¿no? A una cantidad, como un valor absoluto, ¿no? La magnitud de carga es la misma, pero su carga, si yo digo carga nada más, son diferentes porque uno es positiva, otro es negativa, pero en magnitud, en cantidad, son iguales, diferentes signos. Así es. Entonces, decíamos, chicos, en la número 3 decíamos que el protón y el neutrón son partículas subatómicas fundamentales, pero si me dicen en general subatómicas, hay más, pues, ¿no? Los quarks, han escuchado de los quarks, ¿no? Han escuchado de los leptones, de los bosones, ¿no? O sea, hay un montón de partículas que se han encontrado, pero las fundamentales sí, pero como no me dice fundamentales, entonces no puedo decir, ¿no? Entonces, las únicas partículas subatómicas son el protón, falso, porque tendría que decirme que son las fundamentales, ¿ya? Si no, es muy abierto esa proposición. Bien, chicos. Entonces, en las 6 tendríamos verdadero, falso, falso, ¿no? Y la clave sería enanito. Y acá les puse, miren, acá justamente para recordar la cantidad en la carga, ¿no? En partículas fundamentales. Por ejemplo, acá está. El protón, miren, con el electrón. ¿Cómo es su carga? Dice carga absoluta. Miren, más 1,6 por 10 a la menos 19. Y el electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19. O sea, si yo hago valor absoluto, su magnitud, su cantidad es igual, ¿no? 1,6. Pero como carga, uno es positivo y el otro es negativo. Si me hablan de la magnitud, yo estoy diciendo, sí, son iguales, porque es 1,6. Pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ahí sí, si me dicen las cargas del protón y el electrón, son de magnitudes iguales, pero de signos opuestos, ¿no es cierto? Bien, la carga relativa es la que justamente ahí me estaban indicando, me decían, es como un más uno menos uno, así, ambas valen uno, exactamente, pero uno es más uno y el otro vale menos uno. ¿Mm? Y miren las masas absolutas, ¿no? ¿Cómo comparamos lo del protón, neutrón y el electrón? En la masa absoluta, nosotros vemos, miren, 1,672 por 10 a la menos 24 es el protón. 1,675 por 10 a la menos 24 es el neutrón. O sea, la única diferencia del protón y el neutrón es este decimal de acá, ¿no? Acá es 2 y acá es 5. O sea, es ligeramente mayor es el neutrón, ligeramente mayor. El electrón sí, pues mira, menos 28, es mucho más pequeño. Estos son menos 24 nada más. Este menos 28 es mucho más pequeño, ¿no? Como más de 1000 veces más pequeño. Entonces, ahí tenemos la relación de masas. Por eso es que nosotros decimos la masa del neutrón, ¿no? La masa del neutrón es mayor que la masa del protón, ¿no? Es mayor que la masa del protón y mucho mayor esto que la masa del electrón, ¿no? O sea, definimos de ahí, ¿no? Bien, ahí les puse el cuadrito para recordar un poco los valores. Listo. Aquí, bueno, aquí sí así, creo que es un poquito exagerado hablar de mesones, ¿no? La presencia de mesones justifica la interacción nuclear. Las interacciones nucleares son fuerzas, ¿no? Las fuerzas intensas, fuerzas fuertes le llaman, lo que une los protones y neutrones en el núcleo. Eso le llaman fuerzas intensas. Son las, por así decirlo, son las fuerzas más intensas que hay en el universo, ¿no? Porque imagínate poder juntar dos cargas positivas, ¿no? Que son los protones.
¿no? Muy, muy, muy grandes. Y por eso es que cuando los separas, ¿qué liberas? Liberas tanta energía que ahí vienen la bomba, las bombas nucleares, ¿no? Que dicen las bombas nucleares. Separas ese núcleo, rompes ese núcleo, porque tiene tanta fuerza ahí que generas una reacción nuclear que libera muchísima, muchísima energía. Entonces, esto de aquí es cierto, es verdad, ¿no? Estas partículas son las que ayudan a la unión de los protones y neutrones en el núcleo, o sea, de la fuerza, las fuerzas fuertes del núcleo. Exacto, Eric, la fisión nuclear es uno de ellos, ¿no? Cuando se rompe el núcleo del átomo. Así es. Eso es verdadero. Los isóbaros, dice, no tienen las mismas propiedades. ¿Quiénes eran los isóbaros? A ver, los isóbaros. ¿Se acuerdan quiénes eran los isóbaros? Si yo tenía un elemento A y un elemento B, el isóbaro, ¿qué implicaba? Que tenían igual número de masa, así es. Entonces, si por ejemplo A tenía una masa de 40, el B también tenía una masa de 40. Pero A y B no necesariamente eran el mismo elemento. Este A podía ser un elemento que tenía un Z20 y el otro tenía un Z22. O sea, son elementos totalmente distintos. Sin embargo, su masa es igual. Bien. Dice, no tienen las mismas propiedades físicas. Bueno, como no son el mismo elemento, lo único que tendrán en común será su masa. O sea, una propiedad física, que es la masa, nada más. Pero otras propiedades podrán tener en común. No, no, yo diría que no podría ser, ¿no? No podría ser. No necesariamente van a tener el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, ¿no? Ese tipo de propiedades. Hay muchas propiedades físicas. Entonces, si me dicen los isóbaros no tienen las mismas propiedades físicas, yo debería decir, es cierto, si bien tienen masa igual, pero como son elementos distintos, sus propiedades físicas no van a ser las mismas, pues, ¿no? Efectivamente. Y por último, el isótopo 14 es más estable que el isótopo del carbono 12. ¿Quiénes son los más estables? Los que tienen la masa más pequeña, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, vamos a decir. Por lo general, los que tienen la menor masa son más estables, mientras que los isótopos de mayor masa son un poco inestables, en algunos casos radiactivos, qué sé yo. En este caso, si me dicen que el 14 es más estable que el 12, yo diría que eso es falso, ¿no? Así es. Por lo tanto, la clave ahí debería ser besito, ¿no? Verdadero, verdadero y falso. Listo. Número 8. Número 8. Vamos ahí. Al ionizarse el átomo de azufre hasta adquirir una cantidad de carga absoluta de menos 3,2 por 10 a la menos 19, se convierte en una especie isoelectrónica del ion X más 3, que contiene 24 neutrones. Hallar el número de masa del ion X menos 1. Ya, este es como un trabalengua, ¿no? Ya, vamos a ver. Chicos, por orden, ¿ya? Primero me hablan de ionizar el átomo de azufre, Z16. Entonces yo pongo acá azufre con Z16, ¿sí? Dice, cuando se ioniza este azufre, hasta adquirir una cantidad de carga de, mira, su carga de este azufre dice, lo voy a poner acá al costadito mejor. Ya, me dicen, la carga de este azufre, la carga, es igual a menos 3,2 por 10 a la menos 19 colon. Dice que esa es su carga absoluta cuando se ioniza, ¿no? Y dice que se convierte en una especie isoelectrónica con el ion X más 3. El ion X más 3 estará acá, X más 3. Dice que ellos dos van a ser isoelectrónicos. Ellos dos van a ser isoelectrónicos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Si son isoelectrónicos, deben tener la misma cantidad de electrones, ¿no?
Por lo menos en la misma configuración, la misma cantidad de electrones. ¿Bien? Para este caso, ¿no? Entonces, ¿qué me falta acá? Saber qué carga tiene este azufre, porque me dicen que tiene una carga de menos 3,2 por esa a la menos 19. Sin embargo, miren acá, ¿cómo era la tablita? ¿Cuánto era la carga de un electrón? Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 es la carga de un electrón. Ya, acá está. Acá lo habíamos visto, ¿no? Ya está. Entonces, mi pregunta sería, si la carga es de menos 3,2, ¿cuántos electrones habría ahí? O sea, ¿esto equivale a cuántos electrones, esta carga? Tres. ¿A, a 3 electrones? 1,6 esa. Ah, ya, Menos este es 19. dos, dos. 2, exacto, 2 electrones. Si la carga es de 2 electrones, ¿cuál sería su carga del azufre acá? O sea, ¿qué carga tendría? Porque se supone que ha ganado. Menos Muy dos. bien, menos 2. Así es, perfecto, menos 2. Entonces, ya tengo, ya tengo en este caso la carga de ese azufre ionizado. Vamos a poner así. Protones, neutrones, electrones. Protones, neutrones, electrones. En primer lugar, me dicen que son isoelectrónicos, ¿no? Entonces, yo esperaría que tengan la misma cantidad de electrones, por lo menos, es lo único que puedo saber hasta ahí, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene este azufre menos 2? ¿Cuántos electrones tiene este azufre menos 2? 16 con 2 que ganó, 18. Si son isoelectrónicos, ¿cuántos tiene él? También 18, ¿no? Viste que ya tengo un datito. El P, protones, es 16, ahí no hay problema. Acá no sabríamos, pero dice lo siguiente. Dice que este X más 3 contiene 24 neutrones. Entonces 24 le pongo acá. Chicos, si los electrones de este X más 3 es 18, ¿cuántos serían sus protones? ¿Podría determinarlo? ¿Cuántos serían sus protones? 21, así es, 21. Ya está. Entonces, mira, ya voy completando, ¿no? Luego dice que contiene 24 neutrones. Hallar el número de masa de un X menos 1. Bueno, para hallar su número de masa, solo necesito protones de él y neutrones de él. Como es el mismo X, no importa la carga, no importan los electrones, solo como es el mismo X, deben ser los mismos protones, ¿no? 21, ¿sí? Y ahí también debe ser el mismo número de neutrones, ¿no? 24, porque es el mismo elemento. Solo que, bueno, acá irrelevante, pero te lo ponen como para que, ¿no? De repente te marees un poco, ¿no es cierto? Ah, ¿por qué 21? Como los electrones dice, ¿no? El enunciado, son isoelectrónicos. Entonces, este 18 yo lo puse porque yo sé que ese también tiene 18 y son iguales. Sin embargo, al decir que estos electrones 18 del X más 3, el X que ha perdido 3 electrones tiene 18. ¿Cuántos electrones tenía inicialmente entonces cuando estaba neutro? 18, 21, ¿no es cierto? Y ese 21, esos electrones cuando estaba neutro son el Z, pues, ¿no? Son el P, los protones. Y por eso es que ahí deducimos que sale 21, ¿correcto? Es porque sabemos que esta especie, X más 3, tenía 18 electrones. ¿Cuántos electrones tendría si fuese una especie neutra, sin carga? 21. Y ese sería su Z, pues, ¿no? Sería su Z. Por eso sale ahí 21. Muy bien, chicos, 45, la D. Así es. Esa sería la clave para la número 8. ¿Por qué sale 45? El A, la masa, ¿a qué es igual la masa? Protones más neutrones, no se olviden, ¿no? Esa es la formulita, ¿no? También les ponían así, ¿no? A es igual a Z más neutrones. Es lo mismo, chicos. Ah, ya. ¿Por qué tendría que tener la misma cantidad de protones y neutrones? Porque es el mismo X. O sea, me dicen, hay el número de masa del ion X menos 1. Entonces, como te dicen que es X y el otro también es X,
se supone son el mismo elemento, ¿no? No nos están indicando nada más, no nos están diciendo de repente si son isóbaros, isótonos, nada. Solo nos dicen que son X. Entonces, si es X, es el mismo elemento. Si es el mismo elemento, lo que va a ser igualito es la masa, protones y neutrones, porque es el mismo elemento. Lo que varían son sus electrones, pero como no te piden nada sobre los electrones, es irrelevante con qué carga tenga. Puede ser -1, -2, +3, +5, te pueden poner. Pero como es el mismo elemento, ya calculaste, ya tuviste, ya sabes cuál es el protón y cuáles son los neutrones. Entonces la suma de ellos dos, que son 45, vendría a ser la masa, ¿no? Así es, la masa atómica. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque son el mismo elemento, pues, ¿no? Es el mismo elemento. Bien. Ahora, si te hubieran puesto, pues, exacto, mismo elemento, misma masa, efectivamente, ¿no? Mismo elemento, misma masa, a menos que te digan, pues tendría que decirte el ejercicio, de repente este es un X, y el Y, ¿no? Ya del Y. Ahí sí, pues son diferentes, ahí tendría que, ahora tengo que ver la manera de determinar cómo es su masa, cómo es. Pero si te dicen X y X, son lo mismo, pues. Como decirte, ¿no? No sé, pues azufre y azufre, ya, son el mismo, son el mismo. Bien, es por eso, solo porque te dicen que es el mismo con una carga distinta, pero la carga solo tiene que ver los electrones, no la masa, ¿sí? Listo, chicos, muy bien. Ya, hasta ahí, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna consulta más? O de repente algo que les haya quedado una pequeña duda. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más para pasar ya a la siguiente parte? Ya vamos pasando a los siguientes temas. ¿Sí? Listo. Ya, chicos, me escriben nomás, no hay problema, ya saben, ahí lo vamos viendo. A ver, ¿cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Se puede ver ahí a leguas de repente o no? ¿O está un poco difícil? ¿O hay duda entre alguna y otra? A ver, ¿qué dice? Esto ya es de enlace químico, ¿no? A ver, en enlace químico, miren, vamos a poner un esquema que yo les he puesto acá para que más o menos vayamos respondiendo. Y así va rapidísimo para recordar, ¿no? El enlace químico que nosotros vemos es metal con no metal, no metal con no metal y también luego el enlace metálico. Pero el enlace metálico tiene otra naturaleza, ¿no? Que es por la teoría del mar de electrones. Primero lo que vemos son el enlace iónico y el covalente. Entonces, el enlace iónico o electrovalente y el enlace covalente. El enlace iónico electrovalente se da por cargas electrostáticas, ¿no? De manera electrostática, por cargas. Y el enlace covalente se da por una fuerza electromagnética, ¿sí? El iónico se da entre metal y no metal, ¿correcto? Y el covalente, bueno, por lo general, ¿eh? Por lo general. Hay pequeñas excepciones en el caso del iónico, ¿sí? Pero por lo general, metal con no metal. Y el covalente perdón, acá, transferencia de electrones, debe haber transferencia de electrones, ¿no? El metal pierde, el no metal gana electrones. Y en el enlace covalente, lo que se va a dar es entre no metal y no metal, dos no metales, ¿sí? Y ahí lo que hay es compartición, ¿no? Iónico transferencia, covalente compartición. Comparten electrones. Luego tenemos un valor que nos ayuda a determinar, este valor es según San Marcos, para San Marcos ese es el valor de diferencias de electronegatividad. Este de aquí es diferencia de electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad es una propiedad periódica que me dice que también un átomo, un elemento, digamos, atrae los electrones en un enlace químico. Que también, ¿no? ¿Quiénes son los más electronegativos? Los no metales. Ellos atraen electrones en un enlace. ¿Quiénes son poco electronegativos? Los metales, porque ellos más bien suelen perder los electrones
no los atraen con tanta fuerza y por eso los pierden, ¿no? Entonces, estos valores de electronegatividad nos ayudan también a determinar si es un iónico o es un covalente. Te dice que si yo hago la diferencia de electronegatividades entre los átomos y este valor es mayor a 1,9, es un enlace de tipo iónico. Y si el valor es menor o igual a 1,9, este enlace es covalente. ¿Sí? Entonces, es importante saber, en ese caso, este valor para ver esa diferencia, ¿no? Si es menor o igual a 1,9, va a ser covalente. Si es mayor a 1,9, es iónico. También podemos determinarlo con diferencia de electronegatividades. Y rápidamente vemos un ejemplito ahí. ¿Cómo son los ejemplos? A ver, este es el ejemplo del iónico. Ejemplo, el litio, que es un metal, el flúor es un no metal. El litio tiene un electrón de valencia, es un electrón en su última capa, está ahí, ¿no? Un electrón. Y el flúor tiene 7 electrones de valencia en su última capa, ¿no? ¿Dónde están esos electrones de valencia, chicos? En la configuración acá, ¿no? Este es un electrón de valencia, 7 electrones de valencia, y eso está en el diagrama Lewis. Y luego, ¿qué pasa cuando se unen? El litio pierde su electrón de valencia y se vuelve positivo. ¿Cómo queda? 1s2, configuración del helio. El flúor, ¿qué hizo? Ganó, porque hubo una transferencia de electrones, es un enlace iónico. Transferencia, se formaron iones, ¿ves? Transferencia, se transfirió ese electrón al flúor, el flúor ganó un electrón. ¿Qué pasó entonces en su configuración? Miren, se convirtió en el neón porque ganó un electrón más aquí, ¿no? Aquí agregamos uno más, 6, y adquirió la configuración del neón. Cuando el litio perdió y el flúor ganó el electrón, ambos obtuvieron la configuración de gas noble, que es lo que me ayuda a mí a indicar la estabilidad, ¿no? de la sustancia. Entonces se formó un enlace iónico, efectivamente, positivo o negativo. El catión con el anión. Enlace iónico, transferencia de electrones, no te olvides. Bien, transferencia. Vamos a poner transferencia de electrón, así. Enlace iónico. Luego el enlace covalente es por compartición. Ahí está, el hidrógeno tiene un electrón. Su configuración, ahí está, 1s1. El cloro tiene 7 electrones de valencia, al igual que el flúor. Ahí ven su configuración. ¿Y qué pasa con ellos dos? Como ambos son no metales y tienen altas electronegatividades, ninguno va a querer perder su electrón. Entonces, ¿qué hace? Comparten. Se juntan, se unen de tal manera de que comparten ese par de electrones. Ahí está el par de electrones compartido. Y al compartir, automáticamente ambos van a obtener su configuración de gas noble, ¿no? Porque ahora como comparten, el hidrógeno se rodeó de 2 electrones y el cloro se rodeó de 8 electrones. Ahí está en la configuración, ¿no? Bien, y ese es el enlace covalente. Listo, este es un recordar así rapidito, veloz, ¿no? Veloz, porque es un repasito. Bien, chicos, entonces, ahora, con respecto a ello, vamos a ir respondiendo. Ay, qué acá, ahí, acá. Bueno, vamos a responder la pregunta anterior, ¿ya? Luego pasamos. Dice, en un enlace químico, a ver la incorrecta, ¿no? En un enlace químico, los electrones de valencia participan en forma parcial o total. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Qué les parece? O sea, ¿participan los electrones de valencia? ¿Pueden ser todos los electrones de valencia o algunos nada más? ¿Sería correcto o incorrecto? ¿Cómo lo ven, chicos? Claro, muy bien, Rodrigo. Verdadero, ¿no? Ahí vimos, pues, ¿no? Puede ser que utilicen uno nomás para compartir, ¿no? En el enlace. Como que pueden usar todos los que tienen, ¿no? También. En el hidrógeno, por ejemplo, tiene solo un electrón. Usa todos sus electrones. No, los electrones de valencia en general, ¿ah? Los electrones de valencia son tanto para iónico como para covalente. Los electrones de valencia son los electrones más externos
que te ayudan a formar el enlace químico. El que sea iónico o covalente va a depender de qué átomos son, ¿sí? Listo. En la letra B dice, el elemento fósforo Z15 tiene el mismo número de electrones de valencia que el azufre Z16. Creo que ahí está, a ver, vamos a ver en la tabla periódica. Los elementos no metálicos, grupo 3B, grupo 4B, grupo 5B, grupo 6B. Perdón, ahí está, estoy en... No, son los A, disculpen chicos, estoy pensando en los metales. 3A, 4A son los representativos. 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Esos son donde están los no metales, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí comenzaba con el grupo del boro, ¿no? Y ahí están los demás elementos. En el 4, carbono y los demás elementos. En el 5 comenzaba con el nitrógeno, los demás elementos. El 6 con el oxígeno y vienen los demás elementos. El 7, el primerito era el flúor, exacto. Y el primero del grupo era el neón, así es. Y ahí viene todo su grupo. Entonces, ¿cómo eran los diagramas de Lewis? Yo me acuerdo que siempre les decía, chicos, vamos, tienen que aprenderse los representativos para por lo menos saber, sabiendo en qué grupo está, yo puedo saber cómo es su diagrama de Lewis, o sea, puedo saber cuáles son sus electrones de valencia. Los del 3A, ¿cómo era su diagrama de Lewis? En general, tres puntitos, ¿no? Elemento y tres. ¿Por qué? Porque estaban en el 3A. Los elementos del grupo 4, ¿cuántos electrones de valencia? ¿Cuántos en el diagrama de Lewis? 4. Así es. Los elementos del 5A, ¿cuántos electrones de valencia? ¿Cuántos en el diagrama de Lewis? 5. Y así sucesivamente hasta el diagrama de Lewis en el caso de los gases nobles, ¿no? Que era un octeto completo, ¿no? Ah, sí, es el mismo que el número, entonces, que el grupo, ¿no? El mismo número del grupo. Entonces, eso me ayudaba. Chicos, el fósforo, ¿dónde está? ¿Dónde está el fósforo? ¿En qué grupo? ¿Se acuerdan? Ah, a ver, de Tim Marín, así, ¿no? No. A ver, en el 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde está el fósforo? En el 5, muy bien. Por acá está el fósforo. ¿Y dónde está el azufre? ¿Y dónde está el azufre? 6. ¿Dónde? En el 6, listo. ¿Tendrán el mismo diagrama de Lewis? Al ojo nomás. No. No. Y tampoco tienen el mismo número de valencia, efectivamente. O sea, electrones de valencia no pueden ser iguales. Ahí está, esa es la clave. Ese es incorrecto, ¿no? Solo recordando que el fósforo y el azufre no están en el mismo grupo, por lo tanto, no pueden tener los mismos electrones de valencia y no el mismo diagrama de Lewis, ¿no? A ver, igual chequeamos. La notación de Lewis es la representación de los electrones de valencia. Eso es correcto. Los átomos que se enlazan para formar compuestos tienden a alcanzar un octeto electrónico. Exacto, tienden. O sea, eso es lo que buscan, ¿no? Buscan siempre formarse octeto, es verdad. Y la electronegatividad es mayor en los no metales. Eso también es correcto. Muy bien. Entonces, efectivamente, la única opción sería besito, ¿no? 9 besito. Listo, chicos. Igual ahí les paso lo que estábamos revisando. Un poquito. Perfecto. Así es. ¿Mm? A ver. Ya, número 10. Algo similar de enlace químico, chicos. Dice, a ver, con respecto al enlace iónico, con respecto al enlace iónico, ¿ya? A ver, ¿qué dicen? Con respecto al enlace iónico, ¿qué podemos decir? Primero, quiero lo incorrecto del enlace iónico. Lo incorrecto respecto al enlace iónico. A ver. Vamos a ver. Verdadero o falso. Vamos poniendo ahí. Correcto, incorrecto. Dice, el enlace iónico se da entre átomos muy electropositivos
y muy electronegativos, eso, ¿qué dicen? ¿Sería correcto o incorrecto? O sea, muy positivos, muy negativos entre ellos dos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿O incorrecto? Electropositivos, los cationes. Electronegativos, los que forman aniones. Es verdad, claro que sí. Se da entre positivos y negativos, ¿no? Los electropositivos son los que normalmente buscan formar cationes, o sea, los metales. Y los electronegativos son los que normalmente forman aniones, que son los no metales, efectivamente. Luego dice, sabiendo que, mira, electronegatividad del H 2,1 y electronegatividad del flúor 4, entonces el enlace entre ambos átomos no es iónico. Evaluemos, a ver, evaluemos. Diferencia de electronegatividad. 4,0 menos 2,1. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale ahí? 1,9. 1,9. ¿Eso en qué rango estaba? ¿Iónico o covalente? Para que sea iónico, ¿cómo tenía que Covalente. ser? Está en covalente, ¿no? Claro, Ujú. estaba en covalente. Menor o igual a 1,9. Así es, perfecto. Por lo tanto, estos dos van a formar un enlace covalente, ¿no? Un enlace covalente, el H con el F. ¿Ya? Dice, entonces, el enlace entre ambos átomos no es iónico, eso sería verdadero, ¿no? Claro, no es iónico, es covalente, es verdadero, no es iónico. Muy bien. Luego dice, para que el enlace sea iónico, es necesario que los elementos que se combinan deben ser metales y no metales. Y aquí viene el concepto que les decía, ¿no? Por lo general, el iónico se da entre metales y no metales. ¿Por qué decimos por lo general y no siempre? Porque también podríamos decir siempre se da. No, no podemos decir siempre porque hay excepciones, exacto. Y justamente las excepciones es cuando, por ejemplo, tenemos enlaces poliatómicos, ¿no? Enlaces donde hay iones poliatómicos. Por ejemplo, tengo el cloruro de amonio. El cloruro de amonio. ¿Qué pasa? Eso es una sal. Este es el catión y este es el anión. El NH4 es positivo, más uno, y el cloro menos uno. ¿Qué tipo de enlace hay? Es un enlace iónico. Pero de todos estos elementos, ¿alguno es un metal? No, ¿verdad? Nitrógeno es un no metal. Hidrógeno es un no metal y cloro. O sea, todos son no metales. Sin embargo, presentan un enlace iónico porque se da entre un ion poliatómico positivo, que es un catión, y entre un anión, ¿no? Que es, bueno, ahí sí es un no metal. Entonces, hay excepciones. En este caso, muchas excepciones son justamente las de las sales de amonio, que presentan enlace iónico. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, esta es la única que sería incorrecta, ¿ya? Por esa excepción, por la excepción, ¿sí? D dice, el enlace iónico, ¿no? Compuesto con respecto al enlace iónico, es una fuerza electrostática que se da en todas direcciones. Sí, ¿no? Cuando tenemos un enlace iónico, a nuestra mente debe venir la formación de compuestos de sales, por ejemplo, ¿no? Y como son sólidos, siempre te dicen, el enlace iónico son sólidos a temperatura ambiente, los que tienen enlace iónico. Compuestos con enlace iónico son sólidos a temperatura ambiente. Y a veces, muchas veces son sólidos, más aún cristalinos, dicen, ¿no? O sea, tienen una estructura determinada, ¿no? Entonces, ¿por qué se da en todas direcciones? Porque, por ejemplo, si yo tengo una sal de cloruro de sodio, el cloruro de sodio no viene así en grupitos de cloro y sodio, sino que forman estructuras tridimensionales, como redes.
¿no? Entonces, por ejemplo, forman así, ¿no? Digamos que el sodio está aquí en el medio, una partícula de sodio, un elemento, y un cloro está acá, ¿no? El cloruro, ¿ves? El cloruro está por acá. Luego hay otra más, otra red cristalina, ¿no? Y por ahí va a haber otro sodio, ¿no? En el centro, qué sé yo. O así, va tomando lugares positivos, negativos, forman redes cristalinas los compuestos iónicos. Por lo tanto, esa interacción electrostática de positivo y negativo se da en todas las direcciones, ¿no? Porque puedes interactuar con este ion cloro, con este también, con el otro cloro que está de repente en el otro extremo y así. Por eso es que dice que la interacción puede darse en todas direcciones, porque el compuesto iónico tiende a formar redes cristalinas donde los iones se posicionan en los vértices, ¿no? Y generan una interacción electrostática en todas direcciones, ¿sí? Por eso es que decimos que eso es verdad. Y por último, el enlace entre magnesio y cloro tiene menor carácter jónico, no, menor carácter iónico que el enlace entre cloro y sodio. Eso lo puedes averiguar por la diferencia de electronegatividades que va a haber entre ellos dos. Si tú calculas la diferencia de electronegatividades, ¿no? Entonces, lo que vas a obtener es que justamente uno tenga mayor diferencia. ¿Quién va a tener mayor diferencia? En este caso, mayor diferencia va a tener el sodio con el cloro. O sea, la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloro va a ser mayor que la del cloro con magnesio. Por lo tanto, el que tiene mayor carácter iónico es el cloruro de sodio y el que tiene menor carácter iónico es el cloruro de magnesio. Pero, profesora, ¿cómo puedo saber eso si no tengo las electronegatividades? Lo puedes deducir por propiedades periódicas, ¿no es cierto? La propiedad periódica de electronegatividad, ¿cómo era? Decía que aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Mira, estamos recordando, ¿ah? Aumenta a la derecha y aumenta hacia arriba, propiedad periódica de electronegatividad. Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. La electronegatividad, lo vamos a poner ya, la electronegatividad. Entonces, si yo bien recuerdo, en el grupo del sodio-magnesio, ¿quién está primero? Primero está sodio y luego está magnesio. ¿Quién tendrá entonces mayor electronegatividad? El sodio, ¿no es cierto? Por la tendencia periódica. Si el sodio tiene mayor electronegatividad, obviamente la diferencia será mayor, ¿no es cierto? Con el cloro. Ambos tienen cloro, que es igualito, y el sodio tendrá mayor diferencia porque tiene mayor electronegatividad que el magnesio. De ahí lo puedo deducir. Y por eso digo que eso es verdadero también. El carácter iónico del cloruro de sodio es mayor. Por lo tanto, la del cloruro de magnesio es menor. ¿Sí? Listo, chicos. Esa es la explicación para el número 10. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, para seguir con las estructuras. Ahora les voy a poner las estructuras para poder, digamos, evaluar ahí todo esto de los enlaces, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? ¿Está todo bien? Pasamos al siguiente. ¿Sí? Pasamos. Todavía no se duerman, ¿ah? Ya nos falta poco, nos falta poco. Los electrones de valencia coinciden con el número de grupo en caso de los no metales. Claro, claro. En caso de los no metales sí coinciden. Coinciden todos. En todos los representativos coinciden. O sea, del 1A hasta el 8A. ¿Sí? Del 1 al 8A coinciden todos los electrones de valencia con los, no met- los diagramas de Lewis, los electrones de valencia con el número de grupo. Así es. Del 1 al 8A. Eso sí. Bien, listo chicos. Entonces pasamos a ver esas estructuras químicas. Y acá hablando de las especies químicas,
A ver, óxido de fósforo, dióxido de azufre, heptóxido de dicloro, amoníaco. Indica el número total de enlaces dativos. Para poder saber si un enlace dativo, si es un enlace dativo o no, yo tengo que saber las estructuras, porque si no veo las estructuras no puedo determinar si tuvo un dativo o no tuvo un dativo. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, rapidísimo. Vamos a ir recordando cuáles son los electrones de valencia de todos estos elementos. Bien, miren chicos, fósforo, grupo 5A, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 5. Oxígeno, grupo 6A, ¿cuántos electrones de valencia debe tener? Debe tener 6, pues, ¿no? El azufre también está en el 6A. Electrones de valencia, también 6. Ya está. El cloro está en el 7A. ¿Cuántos electrones de valencia? 7. Ya está. El nitrógeno, grupo 5A, igual que el fósforo, 5 electrones de valencia, por lo tanto. Y el hidrógeno, grupo 1A, tiene un solo electrón de valencia. Bien, ahí tenemos el diagrama de Lewis de todos los elementos. Ahora, vamos a ver cómo se da esta estructura. Primero vamos a hacer la del pentóxido de difósforo. Bien. En este caso, te dice que los átomos más electronegativos son los átomos centrales. Por lo tanto, en la primera estructura, ¿quién es el átomo más electronegativo? Debería ser, pues, el fósforo, ¿no? Pero en algunos casos, ojo, no en todo se cumple, ¿ya? En este caso, pues, el fósforo estaría como átomo central. Y como son dos fósforos, los pondría así, ¿sí? Ahora, son 5 oxígenos. ¿Cómo reparto 5 oxígenos con los dos fósforos? Los oxígenos tienen que estar enlazados a los fósforos. Entonces, primero yo partiría de decir, bueno, el fósforo debería estar unido a 2 oxígenos cada uno, pero me faltaría un oxígeno. No sería conveniente que uno solo de los fósforos esté unido al oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Ah, ¿sabes qué? Voy a unirlo a un oxígeno, pues. Ambos, ambos en el medio le uno un oxígeno. Lo pongo al medio, algo así. Lo puedo poner acá. Lo pongo ahí al medio. Entonces, voy enlazando y voy viendo los electrones para que no se me pasen, ¿ya? Enlazo ahí. Enlazo. Voy enlazando. Ya. A ver. Electrones. Ay, un poquito chueco. Acá, acá. Voy enlazando. Ya, pero tengo que cumplir con esta cantidad de electrones. Siempre tengo que cumplir con la cantidad de electrones. No se me vaya a pasar, ¿no? En este caso, el fósforo debe tener su octeto completo. Pero cuando se enlazó con este oxígeno, uno de ellos, un electrón debe ser de él, ¿no? Entonces, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Pero él no ha cumplido su octeto todavía. Entonces, ¿qué le conviene? Hacer enlace doble, pues. Puede ser un enlace doble. Entonces, hace esto. 1, 2. Y así, mira. Enlace doble con el oxígeno. Entonces, ¿ahí cuántos electrones va a tener alrededor? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí el fósforo ya tiene 8, pero sus electrones de él, ¿cuántos son? 1, 2, 3, y estos dos de acá deberían ser entonces de él, para poder tener los 5 que él tiene normalmente, ¿no? Tiene 5, o sea, 5 son sus electrones, pero al enlazarse ya se rodeó de 8. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, este electrón debe ser el del oxígeno, estos dos electrones también deben ser los del oxígeno, y aquí el oxígeno no estaría aportando en el enlace, porque esos dos serían los del fósforo, por lo que yo entendería de que está haciendo un dativo, exacto. Aquí simplemente se está completando, se completarían los electrones del oxígeno, ahí cumple su octeto, y al otro lado estaría pasando algo muy similar, ¿no? Muy similar estaría pasando eso. También tendría que hacer un doble por ahí, ¿no? Para poder cumplir su octeto. Y también tendría que hacer uno de ellos dativo. Y esa sería la estructura para el
pentóxido de difósforo, ¿no? Un electrón aquí enlazado con este oxígeno, puede ser este de acá un dativo, y aquí tendría que ser un doble, ¿no? Un doble. Me lo voy a cambiar acá. Lo voy a cambiar aquí. Voy a borrar. Vamos a ponerle aquí el doble, ¿no? Aquí sería el doble y aquí sería el dativo. Y así todos estarían cumpliendo su octeto. Y como quien dice, todos felices. Ya está. Ahí está el enlace doble. Bien. Entonces, ¿cuántos dativos hay aquí en el pentóxido de difósforo? Aquí nomás yo veo que hay dos dativos, ¿no? Con estos oxígenos, dos. Lo mismo tengo que hacer para el azufre SO2, para el heptóxido de dicloro y para el amoníaco. Vamos a ver para el dióxido de azufre cómo se da. A ver, dióxido de azufre, el azufre es el átomo central. El azufre tiene 6 electrones de valencia. A ver ahí. Tiene que estar enlazado a dos oxígenos, entonces vamos a ponerle un oxígeno, otro oxígeno. 6 electrones de valencia. Yo creería que serían dos libres, pueden ser doble también, puede haber un doble acá. A ver, voy a poner un doble. Ahí ya tendría 2, 4, faltan 2 y acá, sí cumple su octeto así. Entonces, este de acá debe ser dativo también, para que decir que tenemos los 6 electrones del azufre, ¿no? Y los demás serían del oxígeno. Ya está. Acá sería acomodando, ¿no? El oxígeno. Estos dos sí son del oxígeno. El oxígeno cumple octeto también. Solo que acá va a haber un par libre, ¿no? Ya está. Ahora vamos con el heptóxido de dicloro, que es algo similar al fósforo, va a ser, porque esa cantidad de oxígenos es impar. Como es impar, entonces puedo esperar de que por ahí se va a unir. Y como son dos cloros, ¿no? Me va a ayudar ahí debe ser algo así. Y son 7, 6 cloros, o sea, 6, a ver, uno, 2, 3 oxígenos, algo así, ¿no? Pero el cloro tiene 7 electrones de valencia. A ver. Definitivamente uno de ellos debe ser este, el que enlaza con el oxígeno, ¿no? De tal manera que el oxígeno ahora tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a la vez cumplió su octeto, ya está. El cloro no puede hacer doble enlace porque si no se va a pasar de 8. Solo se queda con esos enlaces simples. Ya no puede más, pero esos enlaces simples son sus propios electrones, ¿no? ¿Qué implica entonces? Que todos ellos son dativos, porque si no, el cloro se dispara con los electrones, ¿no? Entonces todos los enlaces de 2, 2, 2 deben ser dativos. Mira, ¿cuántos dativos ahí se ha generado con este heptóxido de dicloro, ¿no? ¿Cuántos dativos se han generado? 1, 2, 3, 6. 6, ¿no? 6 dativos. Si no hay esos dativos, si hubiera un doble, ya se dispara, porque el cloro tendría 10 electrones alrededor, ya mucho. Por lo tanto, vamos a seguir evaluando. Y por último, el amoníaco, que bueno, el amoníaco sí ya es más fácil. Tiene 5 electrones de valencia, serían acá sus 5 electrones. Y el hidrógeno unido, 3 hidrógenos unidos, ¿no? Ahí está. Un hidrógeno, el otro hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno nunca cumple octeto, solo con un dueto es estable, ¿no? Y ahí está. Bien, vamos a colocar, chicos, quiénes son dativos. A ver, acá tengo un dativo, este de acá. Acá tengo otro dativo. Aquí también tengo un dativo. Van 3. Acá dativo es este dativo, son 6. Dativo y dativo. Sí, exacto, no siempre, o sea, no siempre es el de mayor electronegatividad, en algunos casos va a haber excepciones, ¿no? Se espera que sea el de mayor electronegatividad, pero puede ser que a veces no coincida. Lo que pasa es que se dice que normalmente, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno no deben ser átomos centrales, por lo general ellos no son átomos centrales.
siempre es el otro no metal, ¿no? Ahí también está la otra, digamos, la otra regla, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, por lo general no van a ser átomos centrales, ¿sí? El oxígeno no debería, a menos de que el oxígeno esté con el hidrógeno, como en el agua. Ahí el oxígeno toma la posición de átomo central. Pero por lo general ellos no van a ser átomos, o sea, ni oxígeno ni hidrógeno pueden ser átomos centrales. Entonces, si voy en ese caso, digo fósforo y oxígeno, yo sé que el más electronegativo es el oxígeno, pero el oxígeno me decían que no puede ser átomo central. Entonces, ¿quién va a ser el otro? Es por eso, ¿sí? Es por esa acotación que se hace en la estructura. Listo. Bien, chicos, por lo tanto aquí, ¿cuántos son en total? 9, ¿no? ¿El amoníaco tiene dativos? No, ese es el único que no tiene. Por lo tanto, la clave solo me quedaría con B. Listo. Vamos a la número 12. A ver, con respecto a los covalentes, también como ya hicimos el repasito, ya lo tenemos más claro. A ver, me ayudan ahí. ¿Verdadero o falso, ya? Como para poner incorrecto, correcto. Dice, en los compuestos covalentes, a sus unidades estructurales se les denominan moléculas. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Verdadero, muy bien. Perfecto. Así es, verdadero. Se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso también, a temperatura ambiente. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Muy bien, también es verdadero. Así es, muy bien, Génesis, correcto. C. Son malos conductores de la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? También verdadero. Muy bien. D. Presentan bajos puntos de fusión comparados con los compuestos iónicos. ¿Qué dicen? También verdadero. Muy bien. Entonces todas eran verdaderas. ¿Quién es la falsa? Bueno, el falso, voy a decir, ya, para ser un poco feminista. Al disolverlos en agua siempre se disocian en iones, dice. Chicos, los compuestos covalentes, las moléculas, ¿se van a disociar en iones? Falso, ¿no? Más bien, ¿quiénes se disocian en iones? Son los compuestos iónicos, pues, ¿no? Exacto. Es el compuesto iónico el que se disocia en iones. El molecular no, las moléculas no, el covalente no. Ellos siguen en su unidad estructural, que es la molécula. Entonces tienen soluciones moleculares, nada más, pero no hay disociación. Muy bien. Bien, y vamos a esta estructura. ¿Cómo sería esta estructura? A ver, tenemos carbono, SO2. Bien, esta estructura me hace recordar al CO2, ¿se acuerdan? Algo así, ¿no? Entonces, debe ser una estructura similar. ¿Cómo era el CO2? Carbono, doble enlace oxígeno, así era, ¿no? Entonces, esta de acá podrá ser similar, claro, porque justo el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo. Entonces van a tener una estructura igual. Va a ser así y va a ser así. Ahora, si vemos la estructura en electrones, electrones de valencia y todo eso, ¿no? El carbono presenta 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4. Y el azufre presenta 6, ¿no? Porque está en el grupo 6A. Entonces, ¿cómo va a ser el azufre? Va a ser un doble enlace y va a tener aparte 2 pares libres. Y ahí está, y se completaron. Bien, cuando yo tengo enlaces dobles, ¿cómo era, chicos? Cuando tengo enlaces dobles, como en este caso, uno de los enlaces, ¿qué era? El sigma primero, ¿no? Exacto, y el otro era un pi. Ajá, en un enlace doble siempre hay un sigma y un pi. Muy bien. Entonces, dice, ¿quieren saber, según esta estructura, las proposiciones correctas? Dice, dos enlaces pi, dos enlaces coordinados. ¿Eso será correcto? ¿Hay dos enlaces pi? Sí hay dos enlaces pi, pero ¿hay dos enlaces coordinados? No, ¿verdad? Dos enlaces coordinados, o sea, coordinados quiere decir dativos. No hay dativos, ¿no?
Ahí solamente hay normales. Por eso es falso. Dos enlaces pi y dos enlaces sigma. Dos enlaces pi sí hay. Dos enlaces sigma también, ¿verdad? Muy bien. Cuatro dobles enlaces. Falso. ¿Cuántos hay? Solo dos dobles enlaces, ¿no? Dos dobles nada más. Y por último, un enlace pi y tres enlaces sigma. Ah, eso está recontra falso, porque hay dos pis. Y no hay tres sigmas, hay dos sigmas. Muy bien. Por lo tanto, dice, ¿cuántas proposiciones son correctas? Solamente una proposición, avión, nada más. Sí, pues no hay forma que otro sea, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Acá les pongo uno de fuerzas intermoleculares para que lo chequeen, ¿no? También llamadas fuerzas de Van der Waals. Recuerden que cuando hablamos de intermoleculares es porque estamos hablando de moléculas, ¿no? No vamos a hablar de intermoleculares y se me meten ahí un enlace iónico, un compuesto iónico. No, son moléculas nada más, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Las fuerzas de London, que se dan entre dipolos transitorios, normalmente todas las moléculas lo tienen, ¿no? Pero en las moléculas apolares es su única fuerza, no hay otra. Luego el dipolo-dipolo, que se da entre dipolos permanentes, esa fuerza no la tienen todas las moléculas, solo las moléculas que son polares, ¿no? Dipolos permanentes solo para moléculas polares, ¿no? Este es para moléculas polares. ¿No? En cambio, la de London es para todas las moléculas. Tanto polar o apolar tienen moléculas, todas las moléculas tienen London. Todas las moléculas tienen London. ¿Sí? Bien. Uy, listo. Y por último, el puente de hidrógeno, que es un caso especial, ¿no? La más fuerte en sí es el puente de hidrógeno. La más intensa, ¿no? Es una fuerza intermolecular las más intensas. ¿Ya? Sí, el puente de hidrógeno ya es casi, digamos, está como cerca a la fuerza de un enlace, ¿no? Pero es una fuerza intermolecular intensa. Y se da, es un caso especial. Tienen que ser moléculas polares y a la vez tienen que tener flúor, oxígeno o nitrógeno. Pero recuerden que deben tener el flúor enlazado al hidrógeno, el oxígeno enlazado al nitrógeno, perdón, al hidrógeno, y el nitrógeno enlazado al hidrógeno. ¿Sí? Ajá, exacto. Eso es, Rodrigo, así es. Tiene que tener el FON, pero ese FON, el flúor debe tener un enlace hidrógeno, el oxígeno también debe tener un enlace hidrógeno y el nitrógeno también debe tener un enlace hidrógeno, ¿ya? Porque si solo, imagínate una estructura donde solo tienes F o N, pero de repente no tienes hidrógeno, no. O el hidrógeno no está enlazado al oxígeno o al nitrógeno, tampoco no va a darse. Tiene que ser muy específica, ¿ya? Bien, entonces para recordar un poquito eso, ahí lo chequean chicos y vamos a ir respondiendo. Mira, dice verdadero o falso para los enlaces. Bueno, esto de enlaces intermoleculares tiene que estar unido al hidrógeno, exacto. El FON tiene que estar unido a un hidrógeno para que haya puente, ¿ah? Tengan mucho cuidado. En algunas moléculas orgánicas pasa que tienen oxígeno, pero no hay oxígeno enlazado al hidrógeno, entonces no hay puente. Un ejemplito nomás como para que no se vayan a olvidar. Si yo tengo una cetona, mira, la cetona es así. Tiene oxígeno, ¿no? Pues puede tener polaridad también. Pero ¿qué pasa? Este hidrógeno está unido al oxígeno. Estos hidrógenos están unidos a los carbonos. No hay. Entonces, ¿ahí va a haber puente? No, ahí no va a haber puente. ¿Sí? No va a poder ser, pues. Ya, tengan cuidado con eso. Así es. Bien, entonces con respecto a, acá cuando dice enlaces intermoleculares vamos a decir fuerzas, ¿ya?
Lo que pasa es que el concepto de enlaces, a veces en algunos otros libros, en algunos libros, ¿no? Le dicen enlaces. Pero realmente San Marcos, Villarreal, nos habla de fuerzas, ¿no? Fuerzas intermoleculares. Es más específico eso, ¿no? Fuerzas intermoleculares, o mejor dicho, más general. Algunos le dicen enlace, porque, por ejemplo, al puente de hidrógeno, como es fuerte, pueden decir que es como un enlace. Pero lo adecuado es decir que son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien, son interacciones eléctricas entre moléculas idénticas o diferentes. ¿Eso es verdadero o falso? Claro que sí, es verdadero. La cosa es que está entre moléculas, ya sean iguales o diferentes, pero son interacciones eléctricas. Muy bien. Dos, en comparación con los enlaces interatómicos. Enlaces interatómicos habla de enlace químico, pues, ¿no? Enlace químico, vamos a decir. Se refiere a enlace químico. Son de menor intensidad. ¿Qué es más fuerte? ¿Una fuerza intermolecular o un enlace químico? Obvio, un enlace químico es más fuerte que una fuerza intermolecular, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, cuando te dicen, en comparación con los enlaces interatómicos, que son los enlaces químicos, son de menor intensidad, ¿no? Eso es verdadero también, ¿no? Verdadero. Son de menor intensidad, ¿no? Los intermoleculares. Y por último, dice, por su naturaleza, se hallan presentes en todas las sustancias, como en el cloruro de sodio. Ahí nomás lo descarto, ¿no? ¿Por qué lo descarto? Porque hablo de fuerzas intermoleculares. ¿Y el cloruro de sodio es una molécula? No, es un compuesto iónico. Entonces, la clave ahí debe estar siendo dedito. Ahí hay una consulta. Dice, las moléculas polares están presentes las fuerzas dipolo-dipolo, pero en las apolares, la única fuerza presente es las fuerzas de dispersión de London, nada más. ¿Sí? Respondiendo a tu pregunta. En cambio, en las dipolo va a haber London, pero también están las dipolo-dipolo. ¿Sí? Bien, chicos, vamos terminando. Sí, las de London son en apolares, pero también están presentes en todas. O sea, también en las que son polares también hay London, ¿ah? También hay London en las polares, no hay problema. O sea, siempre va a haber. London hay en todo. Solamente que en las estructuras moleculares apolares, la única que hay es London. No hay dipolo, no hay puente. ¿No? Pero en una que tiene puente de hidrógeno, puede haber dipolo y también el hondo, o sea, las tres, digamos, ¿no? Listo. Uy, chicos, ya nos pasamos. Bien, en la número 15, nuevamente tenemos ahí, ¿no? Sobre las mismas interacciones, las fuerzas intermoleculares, dice, las fuerzas de London son interacciones de corto alcance presentes en toda molécula, eso es verdadero, toda molécula tiene London, todas, ya sean polares o polares. Son denominadas fuerzas de dispersión debido al movimiento de los electrones en la estructura, verdadero. Ahí en la figurita que les mostré, ahí está justamente cómo se mueven los electrones y el núcleo y generan esa dispersión, ¿no? Y justifican las propiedades físicas de los compuestos electrovalentes. ¿Quiénes son electrovalentes? ¿No? Estos electrovalentes no son los covalentes, estos son los iónicos. Se refiere a los iónicos, falso, ¿ya? Porque se refiere a los iónicos. No, estamos hablando de fuerzas intermoleculares nuevamente, avión. En la estructura, ¿quién no es polar? Hagamos las estructuras de estos de aquí, ¿ya? Si hacemos las estructuras, por ejemplo, estos dos de acá, como son del grupo 5, van a tener esta estructura, flúor, el arsénico va a tener también esta estructura, también su par libre. El NO, si es un compuesto que tiene par libre, pero va a tener también un doble enlace. Acá va a haber un dativo para poder completar octeto, ¿sí? Este va a ser dativo. Y
eh, y por ahí puede estar cargado también, o puede estar como radical, ¿ya? Porque le va a faltar un electrón, le va a faltar ahí un electroncito, ¿sí? Va a estar como radical ahí. Ujú. Bien. El H2O, el agua, ya saben cómo es la estructura, dos pares libres para el oxígeno. El silano, 4. Este es un tetraedro, es como el metano, ¿no? Como el carbono que tiene 4 y forma un tetraedro, el silicio hace lo mismo, tetraedro. ¿Bien? Entonces, ¿quién no es polar? Las que no son polares, o sea, los apolares, ¿no? Una polar. Estructuras apolares, en primer lugar, si tiene par libre, va a ser polar. Entonces yo descarto esta porque tiene par libre, la descarto. Tiene par libre, descarto. Todas son polares. Y esa también tiene par libre. Todas son polares. Polar, polar, todas son polares por tener par libre en la estructura. En cambio, este es el apolar, enanito, la única. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces nos vemos la siguiente clase para terminar con nuestro repasito. Ahora sí los dejo que descansen. Gracias, chicos, cuídense, nos vemos hasta la Nos otra vemos, clase. profesora, gracias. Gracias, gracias, nos vemos.